Hola, qué bueno que nos acompañan y en esta ocasión estaremos revisando el tema que hemos titulado ¿Cuándo nació Yeshua? Mayormente se cree que el nacimiento de Yeshua ocurrió un 25 de diciembre, aun cuando no hay bases bíblicas para esta afirmación. Desafortunadamente, quienes piensan de esta forma ni siquiera se molestarían en especular acerca de esta fecha. Sin embargo, hay información en los llamados evangelios que podrían ayudar a establecer la época del nacimiento de Yeshua y que hace evidente que nunca pudo haber nacido en el mes de diciembre. De los llamados evangelistas, Lucas dio más datos cronológicos en relación con el nacimiento y ministerio de Yeshua que cualquier otro escritor del llamado Nuevo Testamento. Al hacer esto, Lucas comenzó su historia con Yohanan el Inmersor, dando algunas indicaciones cronológicas en cuanto al momento de la concepción y su nacimiento. A pesar de que sus declaraciones son de carácter general, son simples pero suficientes para indicar el tiempo aproximado del nacimiento de Yohanan y en consecuencia el de Yeshua. Esta información cronológica se encuentra en el primer capítulo del llamado Evangelio de Lucas. Ok, veamos lo que dice el texto en el llamado Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo del 5 al 9. Ok, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Hasta aquí el texto. Vamos a analizar qué significa de la clase de Abías. ¿Qué eran estas clases y cuándo servían? Y para esto hablaremos de las 24 clases sacerdotales. Había 24 clases, divisiones o guardias sacerdotales que administraban los servicios en el templo. En hebreo se les conoce como mishmarot. Estas clases, divisiones o guardias se enumeran en 1 Crónicas capítulo 24. Cada clase tenía un título asociado. Estos títulos fueron los nombres de los líderes que encabezaban cada orden en el tiempo de David. Samuel y David fueron las personas responsables de establecer las 24 clases de los sacerdotes. Originalmente en la época de Moisés, el sacerdocio se limitaba solo a Aarón y a sus hijos inmediatos. Pero para los tiempos de Samuel y David, la familia ya había crecido y alcanzado tales proporciones que no podían oficiar todos juntos al mismo tiempo en el templo. Por eso Samuel y David dividieron a los sacerdotes en 24 grupos separados, que fueron llamados clases o divisiones. La clase en la que Zacarías servía era la octava, la de Abías, según 1 Crónicas 24:10. Josefo, el historiador judío, también era un sacerdote y él mencionó que él era un miembro de la primera clase llamada la de Joyarif. Las 24 clases o divisiones estaban formadas por 16 cabezas de casas paternas de los hijos de Eleazar, hijo de Aarón, y 8 cabezas de casas paternas de los hijos de Itamar, hijo de Aarón. Ok, esto lo encontramos aquí en 1 Crónicas 24:4. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar. Y los repartieron así: de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. Ok, 8 y 16, 24. Una vez que las 24 clases fueron definidas, suertes fueron conducidas para determinar la secuencia de cada grupo en la que serviría en el templo. Ok, dice en 1 Crónicas 24:5: los repartieron pues por suerte los unos con los otros. Como ya dijimos, estas 24 clases fueron ordenadas por Samuel y David y más tarde por el sacerdote Esdras para servir una vez
a la semana en los servicios del templo en 2 momentos diferentes cada año. Esto es, ya que cada clase administraba durante una semana, se deduce que había un periodo de 24 semanas para que cada una de las familias tuviera la oportunidad de servir. Esto ocupaba un lapso de unos 6 meses. Cuando las 24 clases terminaban su servicio, la serie comenzaba nuevamente. En un plazo de 48 semanas, cada clase habría servido durante 2 semanas. ¿Ok? El calendario hebreo es lunar. En años regulares se tienen cerca de 51 semanas. Los sacerdotes servían en sus clases o divisiones 48 de esas 51 semanas. Esto significa que había 3 semanas en el año que faltaban por cubrir. ¿Qué pasó con estas 3 semanas? David dio la respuesta. Veamos. Las clases o divisiones servían juntas en 3 festividades. Dado que había 3 grandes festividades sagradas de peregrinación del calendario hebreo, esto es, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, y puesto que en aquellos tiempos había grandes multitudes en Jerusalén, David ordenó que todas las 24 clases debieran servir juntas para la semana de Pesaj, la semana de Pentecostés o Shavuot y la semana de los tabernáculos o Sukkot. Esto es confirmado en la literatura rabínica. En 2 de Crónicas 5:11 dice de la siguiente manera: cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues todos los sacerdotes que se hallaban presentes se habían santificado sin guardar orden de clases. En otra versión tenemos: y aconteció que al salir los sacerdotes del santuario, porque todos los sacerdotes presentes se habían santificado sin tener en cuenta, que dice, las clases. Ok, nuevamente, en la literatura rabínica también está confirmado que las 24 clases debieran servir juntas para la semana de Pesach, Shavuot y Sukkot. Ok. Respecto a las 3 festividades llamadas de peregrinación, tenemos en Deuteronomio 16:16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, esto es Pesaj, y en la fiesta solemne de las semanas, Shavuot, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, Sukkot, y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. ¿Ok? Así, adicional a las semanas regulares de servicio, las 24 clases sacerdotales servían por 3 semanas extras durante el año, de esta forma cubriéndose las 51 semanas del año. ¿Ok? Cada semana estaba organizada para que los sacerdotes comenzaran su turno en Shabbat y terminaran en Shabbat. Esto confirmado por Josefo en Antigüedades 7. ¿Ok? En la Torá tenemos, en 2 de Crónicas 23:8, los levitas y todo Judá hicieron cuanto les había mandado el sacerdote Jehoyadá. Tomó cada uno a sus hombres, tanto los que entraban el sábado o el Shabbat, como los que salían el Shabbat, pues el sacerdote Jehoyadá no exceptuó a ninguna de las secciones. En otra versión dice: los levitas y todo Judá hicieron conforme a todo lo que había ordenado el sacerdote Joiada. Tomaron cada uno a sus hombres, a los que habían de entrar en el Shabbat y a los que habían de salir en Shabbat, pues el sacerdote Joiada no dio licencia a ninguno de los grupos. ¿Ok? Por otro lado, de acuerdo a la Mishnah, el servicio de las clases o divisiones comenzaba en el primer Shabbat del mes de Aviv. Ahí empezaba la primera orden, ¿ok? En el primer Shabbat del mes de Aviv, ¿ok? Es perfectamente razonable que las clases sacerdotales comenzaran su servicio con el mes de la primavera de Aviv o Nisan, el primer mes del año religioso hebreo. Este fue el momento habitual ordenado en la Biblia cuando los sacerdotes comenzaban sus administraciones. Veamos lo que dice Éxodo 40 en el versículo 1,
2, 16 y 17. Luego el Señor habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le mandó, así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Ok, entonces, ya que en el día primero del primer mes el tabernáculo fue erigido, pues entraron en cierta manera en servicio los hijos de Aarón para los tiempos de Moisés, y más tarde para los tiempos del primer templo los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar, como ya vimos. ¿Ok? Residencia de los sacerdotes. De acuerdo al académico Alfred Edersheim, tenemos, según la tradición judía, la mitad de cada una de las 24 órdenes en que había sido dividido el sacerdocio era residente permanente en Jerusalén. El resto estaba disperso por la tierra. Se añade que alrededor de una mitad de estos últimos se había establecido en Jericó. Funciones de las clases o familias. Nuevamente citamos al académico Alfred Edersheim. Debían actuar como asistentes de los sacerdotes, como cantantes y músicos, como porteros y guardas. De estas varias clases, la de los asistentes de sacerdotes era con mucho la más numerosa. Era el deber de ellos cuidar de las vestiduras sagradas y de los vasos sagrados, de los almacenes y del contenido de los mismos, de la preparación del pan de la proposición, de las oblaciones, de las especias, etc. También debían ayudar en general los sacerdotes en sus labores, cuidarse de la limpieza del santuario y encargarse de las tesorerías. ¿Ok? Estas eran entre algunas de las muchas actividades que realizaban las familias cada que servían en el templo, ¿ok? De Shabbat a Shabbat. La clase de Abías. Ahora volvamos al asunto de la clase de Abías, de acuerdo a la narración de Lucas, ya que esto nos situará en la fecha en que Zacarías, el padre de Johanán, el inmersor, estaba en el templo cuando fue visitado por el ángel Gabriel. Y de aquí podemos establecer la fecha próxima del nacimiento de Johanán y de Yeshua. ¿Ok? Lucas nos informa que Zacarías el sacerdote pertenecía a la clase de Abías. Si miramos 1 Crónicas 24:10, vemos que esta clase, la de Abías, era la octava en secuencia de servicio. Dice el versículo 10, la séptima a Cos, la octava a Abías. ¿Ok? Año del nacimiento de Yeshua. Si se aceptan las declaraciones cronológicas simples del llamado Evangelio de Lucas, el nacimiento de Yeshua debe ser colocado en el año 3 antes de la era común. ¿Ok? Por otro lado, de acuerdo a los recuentos de Josefo en el libro de Antigüedades, libro 17, capítulos del 6 al 9, Herodes murió en enero del año 1 antes de la era común. Sabemos que el nacimiento de Yeshua precede por 2 años a la muerte del rey Herodes, ya que el Evangelio de Mateo dice que mandó matar a los niños de 2 años hacia abajo. Por otro lado, de acuerdo al relato de Lucas 3:1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, en el año 29 de la era común, Yeshua al comenzar su ministerio era como de 30 años. El cálculo sería en el año 29 de la era común, cuando Tiberio César estaba al frente del imperio, en el año 29, menos 30 años de la edad de Yeshua al comenzar su ministerio, nos da menos 2. Esto es, ya que no hay año cero, nos lleva al menos 2 antes de la era común. 29 fue el año de Tiberio César, menos 30 años cuando tenía aproximadamente Yeshua. Los que tenía aproximadamente Yeshua al comenzar su ministerio nos lleva al menos 2, antes de la era común, ya que no hay año cero. Aquí hay algo que aclarar. Los años antes de la era común son numerados en 2 formas. El método histórico o cronológico, que comienza con el año 1 antes de la era común, siguiéndole el año 1 de la era común. No hay año 0. Y el segundo método es el astronómico
o algebraico, contando con el año 0, y los años anteriores son números negativos. He aquí la comparación entre el método histórico y el método algebraico. ¿Ok? En el método algebraico arriba son negativos. Aquí tenemos el año 0, negativos, y hay el año 1, 2. Pero en el año astronómico, y en el año histórico o cronológico, pues no tenemos estos números negativos. Ok. Este es el método, dijimos, este aquí arriba es el método astronómico algebraico contando con el año 0, que lo vemos, y los años anteriores negativos. Y en la segunda línea tenemos el método histórico cronológico, que comienza en lugar del año 0 en el año 1, ok. Es el año 0, corresponde al año 1 antes de la era común. Y aquí está la comparación. De manera que, si decimos que Yeshua nació en el año 2, como hicimos ahorita el cálculo, antes de la era común, realmente estamos hablando que es el año 3 antes de la era común en el método, dijimos, en el método histórico o cronológico. ¿Ok? Entonces va a haber algunos sistemas, algunos programas de astronomía en que tenemos que estar muy al pendiente de qué método está siguiendo para las fechas, para establecer los años. ¿Ok? Y bueno, pues aquí tenemos esta tabla comparativa nuevamente entre el método algebraico en esta línea con año 0 y el método histórico en el cual no tenemos año 0. ¿Ok? Del año 1 antes de la era común le sigue el 1 de la era común sin año 0. ¿Ok? Por todo lo anterior, lo más probable es que el nacimiento de Yeshua sucedió en el año 3 antes de la era común. ¿Ok? Que en algunos libros los van a encontrar como en el -2 de la era común. ¿Ok? Otra evidencia que apunta a posicionar el nacimiento de Yeshua en el año 3 antes de la era común es que el periodo que va de mayo del año 3 antes de la era común a diciembre del año 2 antes de la era común estuvo repleto de eventos astronómicos visibles. Estas relaciones y movimientos inusuales fueron interpretadas por los sabios, indicando el nacimiento del Mesías en el mundo. ¿Ok? El tiempo de nacimiento de Yohanan. Recordemos que de acuerdo a la Mishnah, el servicio de las clases o divisiones comenzaba en el primer Shabbat del mes de Aviv o Nisan. ¿Ok? Ahí empezaba la primera clase sacerdotal en el mes de Aviv o Nisan. ¿Ok? Con esto, para fines de proyección cronológica, si tomamos como base que el primer día de Aviv Nisan sucedió, de acuerdo a algunos investigadores, en marzo 28 del año 4 antes de la era común, tenemos entonces que Zacarías estaba sirviendo en el templo en la semana 9 del año religioso hebreo. Esto es a finales de mayo y principios de junio, ahí donde estaba sirviendo Zacarías, cuando le tocó servir. ¿Ok? A finales de mayo y principios de junio. Ahora, si consideramos que la concepción de Yohanan pudo haber sucedido a mediados de junio, la semana 40 o noveno mes de gestación de Elizabeth culminaría con el nacimiento de Yohanan en la tercera semana de marzo del siguiente año, en Pesaj del año 3 antes de la era común. ¿Ok? Esto es sumamente interesante, ¿ok? El hecho de que Yohanan haya nacido en Pesaj, ¿ok? Esto es sumamente interesante, ya que en el judaísmo tradicional, en anticipación de la llegada del Mesías, cuando Pesaj se celebra, se prepara un lugar en la mesa y una copa de vino se vierte por Elías.
y la puerta de la casa se deja abierta para que pueda venir a la celebración. Está claro que durante siglos antes del nacimiento del Mesías, los judíos habían estado esperando el regreso de Elías durante Pesaj. Ok, y fue en Pesaj donde nació Johanán. Ok, el tiempo del nacimiento de Yeshua. Ya que logramos establecer la fecha aproximada del nacimiento de Johanán, podemos con mayor facilidad establecer la de Yeshua. De acuerdo a Lucas 1:26 y el versículo 36, Miriam concibió cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo. De mediados de junio, cuando sucedió la concepción de Johanán, si nos movemos 6 meses adelante, nos lleva a mediados de diciembre, que es donde se encuentra la festividad de Hanukkah. Ok, o sea, en diciembre es el 6º mes de Elizabeth, y en diciembre es donde se concibió a Yeshua, que es donde encontramos la festividad de Hanukkah. Esto significa que la luz del mundo, Yeshua, fue concebido durante la festividad de las luces, Hanukkah. Si ahora nos movemos 9 meses adelante, o 40 o 41 semanas después de la concepción de Yeshua en diciembre, a partir de mediados de diciembre, nos llevaría al mes de septiembre, el tiempo del nacimiento de Yeshua en la festividad de Sukkot. Vamos a ver algunas gráficas, algunas tablas en las que podemos posicionar estos meses, ¿ok? Vemos un poquito hacia el final de este documento y tenemos estas tablas cronológicas. Aquí tenemos el año 4 antes de la era común, termina y empieza en enero, el año 3 antes de la era común, en los meses gregorianos. En lo que respecta a Elizabeth y Johanán y sus meses de gestación, dijimos que en el mes de mayo Zacarías está en funciones, ok, de acuerdo a la orden de Abías, como ya vimos y explicamos. En junio, en algún momento de junio, de mediados de junio, tenemos la concepción de Johanán. De manera que para mediados de julio tenemos su primer mes, en agosto su 2º mes, en septiembre su 3er mes, octubre 4º mes, noviembre 5º mes, diciembre 6º mes. Ok, el 6º mes. Pero continuemos. En enero su 7º, en febrero su 8º y en marzo su 9º mes, el mes de donde se celebra Pesaj. Ahora, dijimos que en el 6º mes, ok, como dice el texto de Lucas 1:26, dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y dice en el versículo 36, donde está hablando el ángel Gabriel con Miriam o con María, le dice, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. O sea, en el 6º mes de Elizabeth fue visitada a Miriam y se le anuncia acerca de la concepción de Yeshua. Ok, ahora, si contamos de diciembre, ok, a enero, en enero se cumple el primer mes de gestación de Miriam. En febrero el 2º, en marzo su 3er mes, en abril su 4º, en mayo el 5º, en junio el 6º, en julio el 7º, en agosto el 8º y en septiembre el 9º mes. Y es en septiembre donde se celebra la festividad de los tabernáculos o Sukkot. ¿Qué les parece? Veamos otra tabla con detalles cronológicos un poco más detallados, ¿ok? Aquí tenemos esta tabla y en esta línea tenemos las semanas. Tenemos 51 semanas de un año hebreo. Tenemos la columna de estas fechas y las clases. Como supuesto, tenemos que Abib Nisan comenzó en la semana de marzo 28 del 4 antes de la era común. Ok, ahora mismo les explicaré cómo funciona esta tabla. Ok, entonces, si en marzo
en marzo 28 empezó Nisan, ok, es la primera semana en la que sirvió la primer clase, ok. Recuerdan que las clases, la primera clase comenzaba en Nisan, ok. Entonces, si Nisan o Aviv comenzó en la semana del 28 de marzo, aquí tenemos la primera semana con su fecha, en la semana del 28 de marzo, y ahí sirvió la primera clase. La segunda semana, ok, que cayó en la semana del 4 de abril, sirvió la segunda clase. Ok, en la tercera semana, que es el 11 de abril, y sacamos qué sucedió en la semana, cuando se celebró Pesaj en el año 4 antes de la era común, y vemos que Pesaj se celebró en abril 11 antes de la era común, de manera que en esta semana recordemos que todas las 24 clases servían en Pesaj, ok, servían en Shavuot y servían en tabernáculos, todas las clases, ok, no había distinción, de manera que se interrumpe aquí. La primera clase sirvió en esta semana, la segunda clase en esta semana, tercera semana, sirvieron todas las clases, y nuevamente en la cuarta semana, que es el 18 de abril, se reanuda la tercera clase, cuarta clase, quinta clase, la sexta clase, la séptima clase, ok, y recuerdan que la octava clase es la clase de Abías. La octava clase era la de Abías, donde estaba sirviendo Zacarías. ¿Cuándo estaba sirviendo Zacarías? Ok, en el año 4 antes de la era común, estaba sirviendo en la semana del 23 de mayo. En esta semana sirvió en el templo la octava clase de Abías, de Shabbat a Shabbat. Aquí estaba Zacarías sirviendo en esta semana de mayo 23, toda esta semana. Ok, ahora aquí sirvió Zacarías. En la siguiente semana, ok, tenemos en la semana del 30 de mayo tenemos a Shavuot, ok, y aquí vemos que Shavuot, o la fiesta de la semana, se celebró a partir de junio 3, ok, quiere decir que en esta semana del 30, durante esta semana se celebró Shavuot. Entonces, ¿qué pasó? Zacarías sirvió su semana, pero no se fue, sino que se quedó a servir una semana adicional, porque todas las clases debían servir aquí sin distinción, en Shavuot. Aquí sirvieron todas las clases. Después que terminó esta semana, tal vez Johanán se fue a su casa, ok, y es muy probable, tal vez, ok, que no inmediatamente, sino tal vez en esta semana, ok, después de que Zacarías regresó a su casa, probablemente en esta semana se concibió a Johanán, ok. Nuevamente, aquí sirvió Zacarías, se queda una semana más para los servicios de Shavuot, regresa a su casa, y tal vez no fue en esta semana inmediatamente, sino tal vez en una semana más, en la semana del 13 de junio es donde Johanán fue concebido. Ok, ahora, vamos a revisar, si aquí Johanán, en esta semana del 13 de junio, si Johanán fue concebido en esta semana, vamos a monitorear las semanas de embarazo de Elizabeth, ok, vamos a monitorear como si fuéramos ginecólogos, ¿no? Dice, entonces, si aquí fue concebido, en la semana del 20 de junio, en la siguiente semana sería su primer semana, en la semana del 27 de junio sería su segunda semana, y así vamos monitoreando sus semanas de embarazo, ok, vamos monitoreando sus semanas de embarazo, hasta que llegamos a la semana 26. ¿Qué sucedió en la semana 26? Aquí puse esta tablita de semanas, meses y trimestres de embarazo, ¿ok? Y se considera que en el sexto mes está en la semana 26 y 27 de embarazo, ¿ok? ¿Ok? El sexto mes corresponde a la semana 26 y 27 de embarazo. De manera, ¿qué sucedió entre la semana 26 y 27? En la semana 26 corresponde al sexto mes, y en el sexto mes recordemos nuevamente las palabras de Lucas 1:26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
y dice el versículo 36 en su diálogo de Gabriel con Miriam, le dice: aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en tu vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Ok, ahí se anuncia la concepción de Yeshua en el mes 6, que corresponde a la semana 26 y 27. Aquí está la semana 26. Ok, y ahora es muy interesante, porque regresemos a esta tablita. La fiesta de Hanukkah, ok, en estos 8 días, el primer día de Hanukkah fue el día 14. Del 14 al 21 se celebró Hanukkah. El 14 al 21 de diciembre del 4 antes de la era común. Ok, y regresemos aquí para que vean que corresponde. Efectivamente, en la semana 26-27, que corresponde al 6º mes, tenemos la semana, ok, en esta semana se celebró Hanukkah, la fiesta de las luces, la concepción de Yeshua. ¿Qué les parece? Aquí tenemos la anotación. En la semana 26, Elizabeth está el 6º mes de embarazo. Y este mes de diciembre, en esta semana de diciembre, como ya vimos en esta tablita, Hanukkah se celebró del 14 al 21. Aquí en esta semana, durante esta semana encontramos el 14, la fiesta de Hanukkah. ¿Qué les parece? Ahora, sigamos monitoreando las semanas de embarazo de Elizabeth. Esa semana 26, 27, 28, etcétera, etcétera. Llega un momento en que ya brincamos del año 4 antes de la era común al año 3. Ya estamos aquí en enero, en el mes gregoriano de enero, pero el siguiente año. Ya no estamos en el año 4, ya andamos en el año 3 antes de la era común. Y seguimos monitoreando las semanas. De manera que llegamos a la semana 41 y nuevamente checamos en esta tabla. El noveno mes le corresponde la semana 39, 40, 41 y 42. Cualquiera de estas semanas, ya sea la semana 39, 40, 41, 42, le corresponde el mes noveno. Ok, esa es una tabla que pueden encontrar en internet. Entonces, vemos aquí que en su semana 41, 40 o 41, ok, pues tenemos el nacimiento de Yohanan. E interesantemente, el Pesaj del año 3 antes de la era común cayó en marzo 30. O sea que durante esta semana, aquí tenemos el 27, pero estamos hablando de la semana completa. Durante esta semana encontramos el marzo 30, que corresponde a la festividad de Pesaj, y que corresponde a la semana 41, semana 41 de gestación de Elizabeth. Ok, y aquí en esa semana 41, que es el noveno mes, ok, tenemos el nacimiento de Yohanan en Pesaj. ¿Qué les parece? Ahora, vamos a monitorear las semanas de embarazo de Miriam. Ok, si en la semana, en la semana del 12 de diciembre del año 4 antes de la era común estaba en el 6º mes de embarazo Elizabeth, ok, y aquí en esta semana se anuncia la concepción de Yeshua, entonces para la siguiente semana ya sería la primera semana de embarazo de Miriam, ok, para la semana del 26 de diciembre, aquí está, ya sería su segunda semana, y así sucesivamente vamos monitoreando las semanas de embarazo de Miriam. Ya brincamos aquí, ya estamos en el mes gregoriano de enero del año ya 3 antes de la era común, y seguimos monitoreando las semanas. Aquí nos vamos moviendo de manera que llegamos a la semana 40. Ok, en la semana 40, ¿qué es lo que tenemos aquí en la semana 40? La semana del 18 de septiembre, muy interesante. Ok, muy interesante porque en esta semana se celebró Sukkot. Sukkot se celebró en el año 3 antes de la era común, del 24 de septiembre al 30 de septiembre. Quiere decir que durante esta semana, en la semana del 18 de septiembre, encontramos el 24
de septiembre. Y ya dijimos, la semana 40 corresponde al 9º mes. Y en esta semana se celebró Sukkot. Y en esta semana tenemos el nacimiento de Yeshua en el primer día de Sukkot. ¿Ok? En el primer día de Sukkot, el 24 de septiembre del año 3 antes de la era común. ¿Qué les parece? Sin necesidad de forzar tanto la interpretación y las fechas. Casi por sí solas se dan las fechas. ¿Ok? Solamente cuadrando y atando cabos podemos llegar a estas conclusiones. Realmente, vuelvo a repetirlo, sin necesidad de forzar tanto la interpretación. ¿Ok? Volvamos entonces a nuestro texto. Ok, y tenemos aquí en la página algunas evidencias. En esta página ahora vamos a ver algunas evidencias circunstanciales del nacimiento de Yeshua en Sukkot. Ahora, si ya vimos que en Sukkot, bueno, pues ahora, ¿qué evidencias circunstanciales tenemos? Ok, para hacer referencia a Sukkot. Ok, que complementará y hará más fuerte esta posición. Ok, que el nacimiento de Yeshua sucedió en Sukkot. Ok, del año 3 antes de la era común, en septiembre, y no en diciembre, un 25 de diciembre, como comúnmente se establece, se define, se enseña. Ok, ahora revisaremos algunas evidencias circunstanciales de la época de nacimiento de Yeshua en otoño, en particular en la fiesta de Sukkot. Dice en Lucas 2:1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Es improbable que el decreto de empadronamiento se haya llevado a cabo durante los meses de invierno, pues como Yeshua mismo dice en Mateo 24:20, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno. Ok, si era tan malo el tiempo del invierno aún para huir, también lo hubiera sido para las miles de personas que viajarían por varios días, como sucedió en los días del nacimiento de Yeshua. Ok, no pudo haber sido este empadronamiento en los meses de invierno. Ok, en Lucas capítulo 2, del versículo 3 al 7 tenemos lo siguiente: e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José, o Joseph, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María o Miriam, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Okay. En la fiesta de Sukkot o tabernáculo se requería que todos los varones subieran a Jerusalén, de acuerdo a Deuteronomio 16:16. Por esta razón, las ciudades alrededor de Jerusalén estaban abarrotadas de peregrinos, y Miriam, o María, y José no pudieron encontrar aposento, okay, de acuerdo al texto de Lucas 2:7. Okay. Por otro lado, la festividad de Sukkot, tabernáculos, los israelitas deberían hacer tiendas temporales para santificar el mandamiento, como lo dice en Levíticos 23 del 40 al 43. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. En tabernáculos habitaréis 7 días. ¿Ok? Ahora, el texto griego de Lucas 2:7, ok, aquí, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Ok, esta palabra. El texto griego de Lucas 2:7 usa la palabra manger, pero en el contexto hebreo es la palabra hebrea sukkah, que básicamente significa tienda temporal. De esta palabra sukkah es donde encontramos la palabra de la festividad de Sukkot, ¿ok? Y que básicamente la palabra sukkah significa tienda temporal. Así, Joseph habría subido con su esposa Miriam a Belén para ser empadronados. De allí subirían a Jerusalén para la festividad de Sukkot y habitar en una sukkah por 7 días. El plan tal vez era construir en Belén una sukkah para cumplir el mandamiento cerca de una casa para huéspedes en la que estaría Miriam. Ok, pero ya que Miriam estaba a punto
de dar a luz, y no había ya lugar en la casa para huéspedes debido a la saturación de gente por la festividad y el censo romano, Miriam también se unió a Joseph bajo la Sucá. Obviamente Dios estaba usando la situación para cumplir el nacimiento del Mesías de acuerdo a la Torá en Belén, ¿ok? En la festividad de Sukkot. ¿Qué les parece? En Lucas 2:8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. El mes de diciembre, como comúnmente se maneja para el nacimiento de Yeshua, no era una época propicia para ovejas y pastores a la intemperie. En estas regiones de Judea los inviernos son fuertes, con nieve, y las lluvias heladas hacen imposible que los pastores con sus rebaños estén afuera en los campos. Por la noche, las lluvias heladas comienzan a caer desde la mitad de octubre. ¿Ok? En Lucas 2:10 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Recordemos que la fiesta de Sukkot o tabernáculos también es conocida como la época de nuestro regocijo. Así los mensajeros usan una terminología propia de Sukkot para saludar. ¿Ok? Sukkot también es conocida como la fiesta de las naciones. Con ello en mente leemos en Lucas 2:10: porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Algunas otras versiones dicen que será para todas las naciones. Ok. Nuevamente, se usa una terminología propia de Sukkot para saludar. En Isaías 9:3 dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en el tiempo de la cosecha. Y si nos movemos al versículo 6, encontramos unas palabras muy conocidas por todos nosotros. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. Y en este contexto voy a repetirlo, cuando dice: en el tiempo de la cosecha, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha dado. La pregunta: ¿cuál es el tiempo de la cosecha en donde este niño nos es dado? Respuesta: Sukkot, o la fiesta de las cabañas, o tabernáculos. Se le conoce como el tiempo de la cosecha. Y esto lo encontramos en Éxodo 23. ¿Ok? Cuando habla, dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta, la fiesta de los panes de levadura, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Conclusión: como ya vimos, en el llamado Nuevo Testamento no encontramos evidencia alguna de un nacimiento de Yeshua en invierno, mucho menos un 25 de diciembre. El 25 de diciembre no siempre fue celebrado, sino hasta el siglo IV por el cristianismo romano. La definición de esta fecha estuvo expuesta a muchas controversias y propuestas, además de contradecir las evidencias bíblicas. De acuerdo a las evidencias que encontramos tanto en el llamado Antiguo como en el Nuevo Testamento, Yeshua nació en el primer día de la fiesta de tabernáculos, ¿ok? Un 24 de septiembre del año 3 antes de la era común, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención y por seguirnos. Gracias.